Crónicas de Espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror, al único espacio donde al miedo se le permite campear a sus anchas. Sujétense de sus asientos, agárrense del que tienen a su lado, porque estas historias y leyendas les estremecerán hasta lo más profundo de su intimidad. Comenzamos. Y ya habíamos anticipado que en este mes de septiembre cambiaremos un poco la tónica de nuestros criminales y optaremos por presentarles esos criminales que cobraron notoriedad y hasta simpatía, que pasaron a la historia como leyendas, como justicieros o como aquellos que equilibraban un poco la balanza de este México tan desigual a lo largo de su historia. ¿Y quién mejor para ejemplificar tal circunstancia de lucha por la equidad, por la justicia o del desquite que nos causa placer que Chucho el Roto? Efectivamente, el bandido mexicano más elegante si nos remontamos al siglo XIX. Seguramente todos ustedes, amigos escuchas, habrán escuchado alguna vez cualquier dato, cualquier información sobre nuestro Robin Hood mexicano, o sea, Chucho el Roto. Y si nos remontamos al siglo XIX, en el México porfirista, marcado por la desigualdad, contrastes entre la opulencia y la marcada indigencia, pues cobró fama y ha pasado la historia por haber robado a ricos acaudalados para ayudar con eso a los pobres y a los necesitados. Eso nos gusta, eso nos parece adecuado. Pero vayamos y recorramos su historia. Resulta que Jesús Arriaga, ¿cuál era su verdadero nombre?, nació allá por el año de 1858 en Santa Ana, Chiautempan, en el estado de Tlaxcala. Hay una investigación muy interesante porque se dice que él era del linaje del presbítero y bachiller don Pedro de Arriaga, que ciertamente él fue un cura párroco de esa ciudad allá por 1836 y 1850. Esto llevó a que el curita radicara en Chiautempan por muchos años con su familia y se casó en esta ciudad una de sus hermanas, quien fue la madre de nuestro referido. Es decir, que su cura, el curita, era el tío de Chucho el Roto. También se dice, además, que su nacimiento se dio en el barrio de La Cuenda, sobre la calle Gallito, calle que ahora se llama Manuel Saldaña. Es de suponer que quizás estos atisbos en la historia le hicieron pensar en la ética cristiana sobre la necesidad de la igualdad y el apoyo a los pobres. Pero también sabemos que al morir su padre, Jesús tuvo que trabajar para mantener a su familia, para mantener a su madre y a su hermana. Por lo tanto, comenzó a ejercer el oficio de ebanistería. Y era muy bueno. Realmente era verdaderamente genial. Un gran artesano que trabajaba maderas finas. Quizás esto fue el destino, porque el origen de sus raterías fueron producto de una injusticia. ¿Y cuándo no en este México tan extraño? Pero volvamos a la historia de Chucho el Roto.
A sus 21 años, allá por 1879, fue contratado por un millonetas, por el rico el señor Frisac. Este acaudalado caballero necesitaba de sus servicios para reparar una sillería italiana muy fina. Por lo tanto, el joven Jesús Arriaga aceptó el trabajo, el cual, sin imaginárselo, cambiaría su vida para siempre y originaría la leyenda. El trabajo para el señor Frisac requería la presencia de Jesús, obviamente, en la casa del millonario. Ahí conoció a la hermosa Matilde Frisac, hija de su entonces patrón, y de inmediato, al instante, en cuestión de segundos, se enamoró de ella. Su amor, créanlo ustedes, fue correspondido. Pero ya saben, como todo en esta realidad mexicana, la diferencia de clases interfirió y complicó la relación. Pero a pesar de todo, ellos se querían, se amaban, consumaron su amor. Y he aquí el problema: Matilde quedó embarazada. Jesús no sabía qué hacer. Jesús continuó trabajando. Jesús permaneció fiel a Dolores, que Dolores era la niña, la hijita que tenía con Matilde, y siguió queriendo a Matilde, a pesar de los riesgos que encaraba en su futuro cercano. ¿Por qué? Porque la familia Frisac no soportó la idea de que Jesús fuera un humilde ebanista, un simple carpintero. Decidieron alejar de él a Matilde y a la pequeña Dolores. Le impidieron conocer a su propia hija, lo que detonaría la desesperación de Jesús, quien, al no ver otra alternativa, al sentir cómo se le iban de las manos lo que más quería en este mundo, simplemente decidió robarla y huir. Montado en su caballo, se lanzó con la pequeña Dolores. Los Frisac no se iban a dejar. ¿Cómo era posible que a un simple carpintero les viera la cara? Solicitaron una orden de aprehensión en su contra, y así comenzó su vida de prófugo, su vida de bandido. Como verán ustedes, a Jesús lo atraparon, él devolvió a su hija y lo llevaron a juicio. El juez en turno, un tipo bastante pedante, que se llamaba Javier de la Torre, es el que le puso el primer apodo. Es el primero que le dijo a Chucho el Roto, pues al verlo vestido impecablemente en el juicio, se dice que exclamó: ¡ja! ¡Mírenlo, si es un roto! Parece que en el siglo XIX se le apodaba roto a las personas pobres, que como sea trataban de no vestir pobremente. Para muchos quizás por apariencia o por faroleo, para otros por dignidad. Y entonces el roto era aquel que, a pesar de ser pobre, vestía bien. ¿Cómo se imaginarán? El resultado del juicio no favoreció a Jesús. Recibió el castigo de ser aprisionado en la antigua cárcel de Belén, en la Ciudad de México, en el meritito centro. Allí conocería a varios personajes que se convertirían en sus secuaces. Poco tiempo después, logró escapar de la prisión al disfrazarse, como creen, con el atuendo del presidente de la Junta de Vigilancia de la cárcel. Así es que así, acicalado, disfrazado y roto, dirían, a plena luz del día, Jesús logró fugarse, tirar sus cadenas y liberar a 3 reos más y empezar con su anda. A partir de su primera fuga, la fama de bandido generoso y el peculiar nombre y mote de Chucho el Roto cobró gran relevancia en el país. Las historias de sus robos, de sus hazañas, eran conocidas por todo el centro de México y era noticia en todos los periódicos. Pero debemos de señalar
que Chucho el Roto no era cualquier bandido. Él era un maestro del engaño, un especialista del disfraz, una sabiduría en cuanto a la vestimenta, hombre determinado y extremadamente astuto, que tenía como principio nunca de los nuncas y jamás de los jamases derramar ni una gota de sangre. Pronto se convertirá en el bandido del pueblo, pues en plena desigualdad, en pleno México, de pobres y ricos, de franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos y mestizos, e indígenas y pobres, muy muy pobres, pues muchos sentían cómo los más ricos buscaban cómo enriquecerse sin ayudar a los demás abajo. Pero no todos, porque ahí estaba Chucho el Roto, que ayudaba a las clases altas y así apoyaba a los más pobres del país. Uno de sus asaltos más famosos fue precisamente el robo de una diligencia que transportaba oro y plata, cargadísima de estos metales preciosos. Así es, él y sus secuaces detuvieron la diligencia, se llevaron el material, dejaron amarrados al chofer y a los vigilantes. Sin embargo, esto fue una noticia mayor y lo tuvieron que perseguir a mansalva y capturarlo. Lo mandaron a la prisión más temida de todo el país, y esta era San Juan de Ulúa. Ahí debía cumplir su sentencia con trabajos forzados. Pero no duró mucho, porque, ¿qué creen ustedes? Antes de cumplir un año de presos, se fugó. Y al fugarse, regresó a la Ciudad de México a continuar con su venganza, robando a los ricos, robando a los bancos, robando a los grandes empresarios y repartiendo a los pobres. Eso lo hizo durante 9 años más, que la policía lo buscaba, lo perseguía, contrataba y estaban los inspectores y los rurales, pero la gente lo protegía. Hay rumores que afirman que Chucho el Roto llegó a robar un costoso reloj de oro de la mano del mismísimo Porfirio Díaz. Créanlo o no, eso se dice. Sus disfraces fueron la clave, fueron la señal para ser famoso, para pasar inadvertido, para visitar incluso a Matilde y a Dolores, porque no las olvidó. Y robaba por aquí y robaba por allá, pero tenía asalto de mata a la policía. Por desgracia, la suerte dio un giro completamente inesperado, y Chucho el Roto volvió a ser capturado y recluido en San Juan de Ulúa. Ya lo sabemos, Chucho el Roto era mejor que el Chapo e intentó una nueva huida. Desgraciadamente, esta vez no tuvo éxito, porque algunos compañeros de su celda aparentemente ya estaban comprados por las autoridades para que él fuera delatado. Entonces intentó huir, pero en la persecución, en la misma cárcel y a la salida, le dieron un balazo en una pierna y lo volvieron a encarcelar. Ya capturado, lo sometieron a un castigo terrible, infernal, insufrible, 300 azotes. Y dicen que esos 300 azotes causaron la muerte de Chucho el Roto. Así es que dicen que a su pequeña edad, a temprana edad, 36 años solamente, Chucho el Roto falleció, víctima de los latigazos, el mes de marzo de 1885. En esa fecha termina su vida, pero comienza su leyenda. ¿Pero de veras murió? ¿De veras creemos que murió? Porque el director dijo: denle 300. Y lo trasladaron a una celda de castigo que se conocía como el limbo,
Y el verdugo, el que le dio los latigazos, era alguien que le decían el Boa. Fue el que cumplió la orden. Le dieron 1,200 pesos oro de manos de Matilde de Frisac, la madre de Lolita. Y entonces, esto es lo que dice la leyenda, que ese dinero fue para sobornarlo y que le pegara donde menos daño le hacía y que lo dieran como muerto. Se lo llevaron al hospital más antiguo de Veracruz y ahí se dio el acta de defunción. Y el cuerpo lo recibió Matilde y Lolita. Lo trasladaron a la Ciudad de México y esas 3 mujeres fueron acompañadas, imagínense ustedes, nada más y nada menos que por un marqués austriaco de nombre desconocido. Cuentan que cuando abrieron el féretro de Chucho el Roto estaba lleno de piedras. ¿Verdad o mentira? ¿Historia o leyenda? No tenemos certeza de que Chucho el Roto haya muerto a los 36 años víctima de los latigazos. Sin embargo, en el Panteón del Tepeyac, en la Villa de Guadalupe, sí está la tumba de su hija Lolita, conocida como Dolores Arriaga de Frisac. Entonces, amigos, ¿qué opinan? ¿Creemos que Chucho el Roto efectivamente ya se bajó a la tierra donde creímos que estaba? ¿Murió ahí? ¿Murió después? ¿Se lo llevaron en un vapor al otro continente? No lo sabemos. Pero de Chucho el Roto se han hecho por lo menos 3 películas y 2 series o novelas de televisión. Radionovelas también, por supuesto. Y numerosos actos, museos, mesones, narraciones. Es un bandido querido por el pueblo y muchas veces quisiéramos que el dinero mal habido fuera repartido entre los más explotados del país. Entonces, amigos míos, esta es la historia de este villano consentido de los mexicanos hace 100 años. Chucho el Roto. Villano original que no derramó una gota de sangre y por eso le damos un lugar especial en el zócalo de esta rotonda de los personajes siniestros, porque él realmente era un tipazo. ¿Qué opinan? ¿Conocían de Chucho el Roto? ¿Se saben la historia de manera diferente? ¿Opinan, asientan, disientan, escriban? crónicasdeespantocero@gmail.com o en Facebook el proyecto Crónicas de Espanto. Ya lo saben, cada domingo en la noche, religiosamente, criminalmente, espantosamente, aquí estamos, llevándoles miedo hasta sus orejas.